Dualismo versus monismo, un análisis filosófico. El debate entre dualismo y monismo ha sido uno de los temas más persistentes y profundos en la historia de la filosofía. Estas dos perspectivas ofrecen respuestas radicalmente diferentes a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la relación entre mente y cuerpo y la estructura del universo. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de ambos conceptos, sus principales defensores, críticas, y el impacto que han tenido en el pensamiento filosófico. Introducción. El dualismo y el monismo representan dos enfoques opuestos para entender la realidad. Mientras que el dualismo sostiene que existen dos tipos de sustancias o principios fundamentales e irreducibles, el monismo afirma que solo hay una. Esta diferencia de enfoque tiene implicaciones significativas en la metafísica, la epistemología, la filosofía de la mente y la teología. Definiciones y fundamentos. Dualismo. El dualismo es la teoría de que el universo consiste en dos realidades fundamentales. Este concepto se puede rastrear hasta los filósofos antiguos, pero fue formalizado más explícitamente por René Descartes en el siglo XVII. Sustancia dualistas. Descartes propuso que existen dos tipos de sustancias, la res cogitans, mente, y la res extensa, cuerpo. Según Descartes, la mente es una sustancia pensante no física, mientras que el cuerpo es una sustancia física que ocupa espacio. Dualismo mente-cuerpo. El dualismo cartesiano se centra en la distinción entre la mente y el cuerpo. Descartes argumentó que aunque interactúan, son esencialmente diferentes en su naturaleza. Monismo. El monismo es la teoría de que todo lo que existe se puede reducir a una única sustancia o principio. Esta perspectiva también tiene raíces antiguas, pero se ha desarrollado de diversas maneras a lo largo de la historia. Monismo materialista. Esta forma de monismo sostiene que solo existe la materia, y todo fenómeno mental o espiritual es reducible a procesos físicos. Los defensores contemporáneos incluyen a los materialistas eliminativos y a los fisicalistas. Monismo idealista. Sostiene que solo existe la mente o el espíritu, y que el mundo físico es una manifestación o construcción de la mente. Esta perspectiva ha sido defendida por filósofos como Georgi Berkeley y, de manera diferente, por el idealismo alemán. Monismo neutral. Propone que existe una única sustancia que no es ni estrictamente mental ni física, sino algo fundamentalmente diferente que puede manifestarse como ambos. Bertrand Russell y Baruch Spinoza han ofrecido versiones de esta teoría. 3. Historia del dualismo. Platón y el dualismo de las formas. Platón es uno de los primeros filósofos en articular una forma de dualismo. Su teoría de las formas postula la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Mundo sensible. Este es el mundo físico y cambiante que percibimos con nuestros sentidos. Mundo inteligible. Este es el mundo eterno e inmutable de las ideas o formas, accesible solo a través de la razón. Descartes y el dualismo cartesiano. René Descartes es considerado el padre del dualismo moderno. Su Meditaciones metafísicas establece un claro argumento para la separación entre mente y cuerpo. Cogito ergo sum. Descartes inicia su argumento con la famosa frase pienso, luego existo, estableciendo la mente como una realidad indudable. Interacción mente-cuerpo. Descartes sugirió que la mente y el cuerpo interactúan a través de la glándula pineal, aunque esta explicación ha sido ampliamente criticada por ser insuficiente. Dualismo en la filosofía medieval y religiosa. El dualismo también ha tenido un lugar importante en la filosofía religiosa, especialmente en las tradiciones abrahámicas. Cristianismo. La distinción entre el alma inmortal y el cuerpo mortal es una forma de dualismo que ha sido central en la teología cristiana. Gnosticismo. Esta antigua secta religiosa sostenía una forma de dualismo extremo, donde el mundo material es considerado inherentemente malo y separado del reino espiritual puro. Historia del monismo. Parménides y Heráclito. Los primeros filósofos presocráticos ya mostraban tendencias monistas en sus pensamientos. Parménides sostuvo que el ser es uno, inmutable e indivisible.
Esta es una forma temprana de monismo ontológico. Heráclito, aunque se le asocia más con la idea del cambio constante, su afirmación de que todo es uno puede interpretarse como una forma de monismo. Spinoza y el monismo sustancial. Baruch Spinoza es uno de los más importantes defensores del monismo. Su Ética presenta una visión del universo donde solo existe una sustancia, Dios o la naturaleza. Dios o naturaleza. Spinoza argumenta que Dios y la naturaleza son dos nombres para la misma realidad única y sustancial, atributos y modos. La única sustancia tiene infinitos atributos, de los cuales conocemos el pensamiento y la extensión. Los modos son las maneras particulares en las que los atributos se expresan. Idealismo alemán. El idealismo alemán del siglo XIX, especialmente en las obras de Hegel, representa otra forma de monismo. Geist. Para Hegel, la realidad última es el espíritu Geist, una entidad racional que se despliega dialécticamente a través de la historia, fenomenología del espíritu. Hegel describe cómo la conciencia evoluciona desde una percepción inmediata hasta el conocimiento absoluto, donde se reconoce la unidad de la mente y la realidad. Monismo en la ciencia contemporánea. El monismo materialista ha encontrado un fuerte apoyo en la ciencia moderna, especialmente en la neurociencia y la física. Fisicalismo. La idea de que todos los fenómenos, incluidos los mentales, son reducibles a procesos físicos, ha ganado terreno con el avance de las tecnologías de imagen cerebral y el entendimiento de los procesos neuronales. Teoría de campo unificado. En física, la búsqueda de una teoría del todo que unifique las cuatro fuerzas fundamentales puede considerarse una forma de monismo, donde todas las interacciones del universo se explican por una única teoría. Argumentos a favor del dualismo. Argumentos de Descartes. Descartes ofreció varios argumentos para apoyar el dualismo, especialmente en sus Meditaciones metafísicas. Duda metódica. Argumenta que se puede dudar de la existencia del cuerpo, pero no de la mente, sugiriendo que son sustancias distintas. Argumento de la distinción clara y distinta. Descartes sostiene que si podemos concebir claramente dos cosas como distintas, entonces son realmente distintas. Dado que podemos concebir la mente sin el cuerpo, y viceversa, deben ser diferentes. Argumento de la introspección. El dualismo también se apoya en la introspección. La experiencia consciente parece diferente de cualquier proceso físico. QALIA. Los QALIA, o experiencias subjetivas de la conciencia, parecen irreducibles a explicaciones físicas. Intencionalidad. La capacidad de la mente para referirse a cosas, es decir, tener intencionalidad, no parece tener una explicación física adecuada. Argumento de la supervivencia. Muchas tradiciones religiosas y filosóficas argumentan a favor del dualismo para justificar la supervivencia del alma después de la muerte. Inmortalidad del alma. El dualismo proporciona una base para creer en la existencia continua del alma independientemente del cuerpo físico. Argumentos en contra del dualismo. Problema de la interacción. Uno de los mayores desafíos para el dualismo es explicar cómo dos sustancias distintas, mente y cuerpo, pueden interactuar. Interacción causal. Si la mente es no física y el cuerpo es físico, ¿cómo pueden interactuar? Las explicaciones dualistas, como la de la glándula pineal de Descartes, han sido insatisfactorias. Conservación de la energía. En física, la ley de conservación de la energía parece no permitir la interacción de entidades no físicas con las físicas. Progreso en las neurociencias. El avance en las neurociencias ha mostrado que muchas funciones y estados mentales tienen correlatos neuronales específicos. Localización cerebral. Estudios muestran que lesiones en áreas específicas del cerebro afectan funciones mentales específicas, sugiriendo una relación más integrada entre mente y cuerpo. Neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para reorganizarse y cambiar muestra que la mente está estrechamente vinculada a la estructura y función del cerebro. Argumentos a favor del monismo. Simplicidad ontológica. El monismo es a menudo defendido por su simplicidad ontológica, siguiendo el principio de la navaja de Occam, que prefiere las explicaciones más simples y con menos supuestos, menos entidades,
El monismo postula menos entidades fundamentales, lo que lo hace teóricamente más parsimonioso. Explicaciones unificadas. Proporciona un marco unificado para explicar todos los fenómenos, sin necesidad de postular sustancias adicionales. Evidencia científica. El monismo materialista se ve respaldado por la evidencia empírica de las ciencias naturales, física y química. La explicación materialista de fenómenos físicos y químicos no requiere postular sustancias no materiales. Biología. La evolución y la biología molecular explican la vida y la mente en términos físicos, sin necesidad de entidades no materiales. Coherencia filosófica. El monismo puede evitar muchos de los problemas filosóficos asociados con el dualismo. Problema de la interacción. El monismo elimina el problema de la interacción, ya que solo postula una sustancia o principio. Compatibilidad con la ciencia. Es más fácilmente compatible con una visión científica del mundo, que generalmente busca explicaciones en términos físicos. Críticas al monismo. Experiencia subjetiva. Una crítica significativa al monismo materialista es su aparente incapacidad para explicar la experiencia subjetiva. Problema difícil de la conciencia. Propuesto por David Chalmers. Este problema señala la dificultad de explicar cómo y por qué los estados físicos generan experiencias conscientes. Fenomenología. La fenomenología argumenta que las experiencias subjetivas no pueden ser completamente capturadas por explicaciones físicas. Reduccionismo. El monismo a menudo se asocia con el reduccionismo, que sostiene que todos los fenómenos pueden explicarse en términos de sus componentes más básicos. Pérdida de significado. Los críticos argumentan que el reduccionismo puede perder aspectos significativos de fenómenos complejos, como el significado y la intención. Emergencia. Algunos filósofos sugieren que los fenómenos emergentes no pueden ser completamente reducidos a sus partes constituyentes, argumentando por una visión más holística. Interacciones entre dualismo y monismo. Filosofía de la mente. El debate entre dualismo y monismo es central en la filosofía de la mente, particularmente en la cuestión de la naturaleza de la conciencia. Dualismo de propiedades. Algunos filósofos proponen una forma intermedia llamada dualismo de propiedades, que sugiere que existen propiedades mentales y físicas diferentes, aunque no necesariamente sustancias distintas. Monismo anómalo, propuesto por Donald Davidson, sugiere que los eventos mentales son idénticos a los eventos físicos, pero las propiedades mentales no se pueden reducir a propiedades físicas de manera estricta. Ética y filosofía de la religión. El dualismo y el monismo también tienen implicaciones significativas en la ética y la filosofía de la religión. Libre albedrío. El dualismo a menudo se asocia con la defensa del libre albedrío, ya que postula una mente no determinada físicamente. Determinismo. El monismo materialista tiende hacia una visión determinista, donde todos los eventos, incluidos los mentales, están determinados por leyes físicas. Conclusión. El debate entre dualismo y monismo es uno de los más antiguos y persistentes en la historia de la filosofía. Cada perspectiva ofrece una visión radicalmente diferente de la naturaleza de la realidad, la mente y el universo, mientras que el dualismo sostiene la existencia de dos tipos fundamentales de realidad. El monismo defiende una única sustancia o principio. A pesar de siglos de debate, ambos enfoques siguen siendo objeto de intenso estudio y discusión, reflejando la profundidad y complejidad de las cuestiones involucradas. El dualismo enfrenta el desafío de explicar la interacción entre mente y cuerpo, mientras que el monismo lucha por dar cuenta de la experiencia subjetiva y el significado. A medida que la ciencia avanza y nuestra comprensión del cerebro y la conciencia se profundiza, es probable que el debate evolucione, ofreciendo nuevas perspectivas y respuestas a estas preguntas fundamentales. En última instancia, tanto el dualismo como el monismo ofrecen valiosas intuiciones y siguen siendo pilares fundamentales del pensamiento filosófico contemporáneo.